Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de SET Directo, que hoy vamos a hablar pues, de un tema yo creo que de una gran relevancia y realmente de gran actualidad, como es hablar del presente y futuro de la prevención en la diabetes tipo 1. Soy el doctor Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes, y están conmigo para desarrollar este webinar. Pues en primer lugar, el doctor Roque Cardona, que es pediatra endocrinólogo en Barcelona, la doctora Sharon Atriel, que es endocrinóloga en Madrid, el doctor Luis Castaño, que es pediatra endocrinólogo, e Iria Gómez, que es investigadora y profesora en la Universidad de Santiago de Compostela. Como les decía, es un tema, yo creo que de radiante actualidad, en la que realmente hay novedades que nos hacen augurar pues, un futuro prometedor en todos estos aspectos. Y sin más, pues vamos a darle paso ya a las primeras ponencias, sin recordarles que pueden hacer preguntas. Verán en la pantalla a su derecha que hay el apartado preguntas, y allí pueden formular las preguntas que después yo les pasaré a mis compañeros al final de las presentaciones, y que entablaremos la discusión que intentaremos pues, que sea lo más ágil posible e interesante en cuanto a su discusión. Y sin más, pues doctor Cardona, le paso ya la palabra para la primera presentación. Muchísimas gracias a la SED por la invitación a participar en este webinar. Haré una presentación conjunta con la doctora Sharon Asriel que hemos titulado ¿Podemos prevenir el desarrollo de diabetes tipo 1? ¿Dónde estamos en la inmunoprevención? Estos son nuestros conflictos de intereses. Me gustaría comenzar con esta diapositiva que recoge los hitos de la diabetes en los últimos 100 años desde el descubrimiento de la insulina. Podemos ver que en los primeros 70 años, pues realmente no hubo grandes avances en el manejo de la diabetes tipo 1 hasta la publicación del DSST, y sobre todo en los últimos 20 años ha habido un aumento exponencial de nuevos desarrollos, fundamentalmente de terapias farmacológicas, pero también el auge de la tecnología. Y no es hasta el año 2022 donde la FDA aprueba la primera terapia modificadora del curso de la enfermedad para diabetes en estadio 2. Esta diapositiva recoge la patogenia de la diabetes tipo 1. Sabemos que la diabetes tipo 1, la célula T efectora, acaba destruyendo la célula beta, aunque también está implicada la inmunidad humoral, y a mí me gustaría sobre todo centrarme en la célula T reguladora. La patogenia de la diabetes viene marcada por un equilibrio entre la inmunidad y la inmunotolerancia. Por una parte, la inmunidad que nos defiende de agentes extraños, de patógenos o también de otro tipo de aspectos de agentes que el cuerpo considera como un agente extraño. Y por otra parte, la inmunotolerancia, que hace que nuestro sistema inmunológico no acabe destruyendo aquellos órganos propios. En ese sentido, la célula T autorreactiva juega un papel primordial, de forma que cuando se rompe este equilibrio es cuando se genera la pérdida de inmunotolerancia, que es lo que al final lleva al desarrollo de las enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1. Sabemos que la célula T reguladora es mediadora de la tolerancia inmunológica, y para ello expresa unos marcadores de superficie. Por una parte, el CD4, por otra parte, el CD25, que es un marcador que da lugar a la cadena alfa del receptor de la interleuquina 2, y por otra parte, una característica constitutiva de la célula T reguladora humana es que no expresa el marcador CD127. Por otra parte, también existen otros marcadores intracelulares como el FOXP3, que es el marcador del factor de transcripción máster y que confiere su identidad a la célula T reguladora. Bien, de este modo, la célula T reguladora, bien mediante la producción de citoquinas inhibitorias, interactúa con la célula B, también interactúa con las células dendríticas, tanto mediante las citoquinas inhibitorias como mediante contacto directo, y todo eso al final genera una inhibición de la presentación del antígeno
que condiciona que la célula T efectora no actúe. Cuando obviamente hay una disregulación de la acción de la célula T reguladora, es cuando se genera todo el mecanismo de autoinmunidad. Todos estos conocimientos, tanto en inmunología como el desarrollo de las nuevas terapias, han llevado a reescribir la patogenia de la diabetes tipo 1. Este esquema simboliza la historia natural de la diabetes tipo 1, es el esquema propuesto por George Eisenberg, en el cual sí que sabíamos que cuando en sujetos predispuestos actuaba un insulto ambiental que condicionaba la inflamación y la lesión de la célula beta, en que venía reflejado primero por una producción de anticuerpos y posteriormente por alteraciones de la glucosa, sabemos que todo este mecanismo al final condicionaba lo que nosotros antes llamábamos prediabetes. Hoy en día, con los conocimientos que tenemos, las distintas sociedades proponen reescribir la patogenia de la diabetes tipo 1 y en vez de hablar de prediabetes, hablamos de estadios de la diabetes, de forma que sabemos que la diabetes clínica empieza mucho tiempo atrás, sabemos que sujetos predispuestos con diabetes tipo 1 tienen 15 veces más posibilidad de desarrollar diabetes tipo 1, pero no es hasta que actúa un factor ambiental sobre esos sujetos genéticamente predispuestos y que un factor ambiental que no está identificado, se han implicado virus, se ha implicado acción de la microbiota, del metabolismo de la vitamina D, etcétera, es cuando se desencadena la respuesta inmunológica que va condicionando que vayan primero apareciendo anticuerpos, de forma que cuando aparecen dos anticuerpos, y no hay ningún síntoma asociado, es lo que se define como el estadio 1. Posteriormente, el estadio 2 viene condicionado porque persisten esos dos o más anticuerpos presentes, pero empiezan a aparecer alteraciones leves de la glucosa. Y finalmente, el estadio 3, que es lo que clásicamente como conocíamos como diagnóstico clínico de diabetes, viene definido por esos dos o más anticuerpos y síntomas de diabetes, que son los que llevan al diagnóstico clínico. La Sociedad Americana de Diabetes también reconoce estos estadios en sus últimas guías clínicas y una cosa importante es que estos estadios se correlacionan con la masa de células betas, de forma que en el estadio 2 ya empiezan a disminuir las células betas productoras de insulina, en el estadio 3 disminuyeron más y en el estadio 4, cuando ya hay una diabetes bien establecida, pues obviamente condiciona que la presencia de células betas productoras de insulina es ínfima. Algo que también aporta importancia desde el punto de vista del desarrollo de la diabetes tipo 1 en relación a los estadios es que nos permite definir el riesgo de progresión a diagnóstico clínico de diabetes, de forma que el riesgo de progresión a estadio 3 en 5 años desde el estadio 1 se establece en un 44% y desde el estadio 2 en un 75%. Por tanto, una persona que genera la autoinmunidad y se encuentra en el estadio 2, su probabilidad de a corto plazo desarrollar un estadio clínico es ciertamente elevada. Y eso nos permite tener unas ventanas para poder prevenir la diabetes tipo 1. Podemos hablar de prevención terciaria, que es aquella que se produce cuando ya la persona está diagnosticada de diabetes tipo 1 desde el punto de vista clínico y que tiene como objetivo intentar enlentecer la destrucción de las células beta y de alguna manera intentar preservarlas para que las necesidades de insulina puedan disminuir o incluso suprimirse. Y por otra parte tendríamos la prevención secundaria, que es aquella que interactuaría sobre el estadio 1 o el estadio 2 para evitar que pasen al estadio 3. Yo me voy a encargar fundamentalmente de hablar de la prevención primaria, que es aquella que se produce antes de que se hayan comenzado a producir anticuerpos en la persona genéticamente predispuesta. En ese sentido, se han probado distintas iniciativas que recojo en esta diapositiva. Una ha sido probar el efecto de una fórmula hidrolizada en relación a una fórmula convencional en el riesgo de desarrollar anticuerpos. Para ello se utilizó una cohorte de recién nacidos que eran familiares de hijos de personas con diabetes tipo 1 y se les dio bien una fórmula hidrolizada o bien esta fórmula convencional. Se hizo un seguimiento
durante mucho tiempo, desde el año 2002 hasta el año 2017, y lo que se observó es que no hubo respuesta, es decir, no hubo una diferencia en cuanto a la seroconversión por parte de anticuerpos. Otra estrategia fue el probar la exclusión del gluten de la dieta, que se realizó en la iniciativa de Baby Diet, y en esta iniciativa tampoco se obtuvo respuesta en cuanto a la seroconversión de anticuerpos. Otro estudio realizado en Finlandia trató de quitar la insulina bovina de las fórmulas de leche de vaca para ver si, una vez administrada de esta manera, había una posibilidad de que disminuyese la seroconversión anticuerpos de diabetes tipo 1. Y tampoco hubo respuesta. Finalmente, se han probado otras estrategias como la suplementación con vitamina D o la suplementación con ácidos omega 3, y ninguna de ellas por el momento ha dado tampoco respuesta en relación a la progresión a estadio 1 de diabetes. Finalmente, hay una serie de estrategias que son prometedoras actualmente. Unas son desarrolladas por el consorcio GPP-AD, que básicamente proponen o están probando la administración de una intervención precoz con insulina oral, o bien una intervención precoz con probióticos para ver si de alguna manera disminuye la seroconversión a anticuerpos. Y por otra parte, otra iniciativa desarrollada por la JDRF que está realizando un ensayo clínico con vacunas frente al Coxsackie-B. Son estrategias que están en curso y que son prometedoras, pero lo cierto es que a día de hoy ninguna de estas estrategias ha mostrado efectividad para evitar la seroconversión de los anticuerpos. Y sin más, doy paso a la doctora Sharon Asriel para que nos continúe hablando de las siguientes estrategias de prevención. Pues bien, Muy mientras buenas. empieza la doctora Sharon Lafiel, les recuerdo la posibilidad de hacer preguntas a través del apartado que queda a la parte derecha de sus pantallas, que hay un apartado que es preguntas, y allí pueden formular las preguntas. Perdona, Sharon, adelante. Bueno, pues como nos ha comentado antes Roque, en prevención primaria, es decir, en ese preestadio 1, los estudios han sido bastante desalentadores y por tanto vamos a seguir avanzando en la prevención secundaria en los estadios 1 y 2 y en la prevención terciaria en el estadio 3. Tanto la prevención secundaria como la prevención terciaria, como pueden ver, está basada en terapias inmunológicas. Estas terapias modificadoras del curso de la diabetes tipo 1 podríamos dividirlas en dos tipos. Por un lado, aquellas que inducen inmunotolerancia hacia autoantígenos, y por otro lado, aquellas que inducen una inmunomodulación para bloquear o citoquinas o células u otras moléculas que van a participar en la autoinmunidad. Podríamos dividir esa prevención secundaria también de otra manera, como por un lado aquellos fármacos o estrategias que tienen acciones locales sobre el páncreas, sobre las células beta pancreáticas, como pueden ver serían estas que vienen aquí reflejadas, y por otro lado tendríamos aproximaciones sistémicas que, a diferencia de las que van directamente sobre el páncreas, realizando lo que llaman aquí un suicidio asistido, en este caso las aproximaciones sistémicas irían bloqueando el sistema inmune disfuncional. Por tanto, cometerían lo que llaman ellos un homicidio. Dentro de las aproximaciones sistémicas habría que destacar, por un lado, aquellas que van dirigidas sobre las células T efectoras, entre ellas destacar teplizumab o trilixumab, que ha tenido resultados muy desesperanzadores y por tanto ya está fuera, retirado de estudio, abatacept, alefacept y ATG. Por otro lado, tendríamos una aproximación sobre las células B, que sería el rituximab, por ejemplo. Por otro lado, una estrategia de expansión de las células T reguladoras, como sería el interleuquina 2 en dosis bajas, y por otro lado, una estrategia de antiinflamación donde se incluirían moléculas como el infliximab, adalimumab, etarnecept, golimumab, tocilizumab y agonistas de receptores de GLP-1.
pero lógicamente hay que tener en cuenta que de cara a la prevención secundaria en diabetes tipo 1 tenemos que tener claro que los riesgos no pueden superar a los beneficios de cara a una alteración o una modificación en el curso de la enfermedad. Y esto ha hecho que diferentes moléculas como el rituximab, debido a las frecuentes infecciones oportunistas, o la ciclosporina, cuyo efecto inmunosupresivo de células T provoca también como efectos secundarios nefrotoxicidad o riesgo de neoplasias, y que tras la retirada se ha demostrado una destrucción residual de masa de células beta, hace que sean moléculas que hayan dejado de estudiarse. De tal manera que hay que tener en cuenta que siempre los beneficios van a tener que superar los riesgos. Y en los últimos años podemos decir que ha habido una historia de esfuerzos prometedores de diferentes moléculas de prevención, pero de expectativas insatisfechas. Si dividimos la prevención secundaria en estadios, en este caso en el estadio 1, hay diferentes estudios de intervención, estrategias con mecanismos de inmunotolerancia. Como pueden ver, diferentes tipos de administración de insulinas o GAD, pero estas estrategias de inmunotolerancia realmente tienen una limitación, y es que la acción sobre los linfocitos T no va dirigido solo a un autoantígeno simple, sino que es una reacción compleja que afecta a múltiples autoantígenos. Y la eficacia de estos estudios ha sido baja. Siguen habiendo estudios con insulina oral en estadio 1, como puede ser este que les presento aquí, pero no ha demostrado efectos inmunes. Y por otro lado existe este estudio de intervención que todavía sigue en marcha sobre la utilización de insulina oral para prevenir en estadio 1 a los familiares con alto riesgo. Por otro lado, tenemos otra molécula como es el abatacept, que en este ensayo controlado randomizado, y esta molécula lo que hace es una proteína quimera de fusión del CTLA4, y lo que hace es bloquear anti-CD80 y anti-CD86. En este estudio, durante un año, no se demuestra un retraso al estadio 2, pero sí que hay un impacto sobre los subgrupos de células inmunes y una preservación de secreción de insulina, de tal manera que los autores postulan que ese bloqueo de la coestimulación puede modificar la progresión de la diabetes tipo 1. En cuanto al estadio 2, la prevención secundaria en diabetes tipo 1, teplizumab es una molécula que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra ese complejo receptor de células T y CD3. Lo que hace es inducir una apoptosis y una anergia de las células T patogénicas y provoca un desbalance entre el ratio entre las células T reguladoras y las células T efectoras. Por tanto, induce las células T reguladoras más adaptativas, y por tanto preservar esas células T reguladoras podría tener un efecto beneficioso. En el año 2019 se publica en el New England el estudio de teplizumab, el anticuerpo monoclonal anti-CD3, en los familiares de niños con riesgo elevado de padecer diabetes tipo 1. Es un fase 2 donde se incluyeron en un 72% menores de 18 años, tenían alto riesgo de presentar diabetes tipo 1, en este caso eran pacientes que estaban con más de 2 autoanticuerpos y tenían disglucemia confirmada, y en este caso el valor de glucemia fue de 110 a 125, una sobrecarga en intolerancia hidrocarbonada, y como pueden ver en este estudio se demuestra que teplizumab consigue retrasar en 24 meses el inicio del estadio
3, de tal manera que las tasas anualizadas de diagnóstico de diabetes tipo 1 con teplizumab fue de 14,9% por año frente a casi un 36% con el placebo. Además, también hubo un cambio en las células T reguladoras. En cuanto a los efectos adversos, destacar rash, linfopenia transitoria y cefalea. Además, teplizumab demostró mejorar y estabilizar la función de la célula beta en estos sujetos de alto riesgo con anticuerpos positivos, con una mediana de retraso al diagnóstico de 3 años cuando se prolongó este estudio a 72 meses. Y además, en este otro trabajo, fase 2, lo que se hizo fue también prolongar el estudio anterior y se demuestra con una mediana de seguimiento de 923 días que teplizumab frente a placebo, aunque la N era escasa, aumentaba la secreción del péptido C. Otro trabajo interesante en estadio 3 sería este, donde se estudia la globulina antitimocito en baja dosis y se demuestra que ayuda a mejorar la secreción de péptido C estimulado por comida mixta, y en este estudio donde hay 3 ramas, por un lado globulina antitimocito en baja dosis sola o asociada con CSF o bien con placebo, se demuestra claramente que solamente la globulina antitimocito es la que a 2 años preserva la secreción de pancreática medida por péptido C, y que las ramas tanto de la globulina antitimocito como asociada al factor de colonias de granulocitos, pues reduce el nivel de hemoglobina glicosilada, el radio CD4, CD8, con un incremento de las células T reguladoras. En cuanto a el anti-TNF-alfa, que es el golimumab, se publicó en el 2020 un estudio fase 2 que demostró que esta sustancia, el anti-TNF-alfa, durante 52 semanas, frente a placebo, conseguía demostrar un aumento de los niveles de péptido C estimulados del área bajo la curva a 4 horas, y que también había una reducción de las dosis de insulina frente a el placebo. Y no hubo cambios en cuanto al número de hipoglucemias ni tampoco en el nivel de hemoglobina glicosilada. Otro fármaco que se ha utilizado en prevención secundaria en estadio 3 sería el verapamil. En estudios preclínicos, la sobreexpresión de la proteína que interactúa con tiroidoxina, que regula la homeostasis de glucosa, ha demostrado inducir apoptosis de la célula beta y participar en la muerte programada por glucotoxicidad. De tal manera que se ha visto como el verapamilo puede ser beneficioso en la preservación de la célula beta a través de la downregulation de esta proteína. Es una protección no inmunomediada. Y en este estudio se ha demostrado que el verapamilo en un fase 2 durante 1 año, asociado a múltiples dosis de insulina en adultos recién diagnosticados, consigue aumentar los niveles de péptido C estimulados por comida mixta y una reducción tanto de las dosis de insulina como de hipoglucemias. Por otro lado, en este otro trabajo del verapamil, se ve también cómo en pacientes recién diagnosticados, es decir, en un estadio 3, sujetos de 7 a 17 años, el verapamil en dosis de 60 miligramos al día vía oral o 120 miligramos al día vía oral frente a placebo, y asociado a un sistema híbrido de infusión continua de insulina y o múltiples dosis con monitorización continua de glucosa durante 52 semanas, también consigue incrementar en un 30% el péptido C y hubo una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada. Por tanto, el verapamilo en otros trabajos ha demostrado preservar los niveles de IGF-1, reducir la expresión de IGF-BP3 e inhibir la expresión de la hormona TNX. Otro trabajo muy interesante en estadio 3 sería la asociación de interleuquina 21 y liraglutide. En este fase 2 se demuestra en 4 ramas diferentes que liraglutide consigue, confiere esa protección sobre la célula beta,
aumentando los niveles de péptido C y además con un buen perfil de seguridad. Por tanto, parece que esta asociación de antiinterleuquina 21 y liraglutide podría ser también un componente bastante prometedor. Y por último, este último trabajo, publicado recientemente también en estadio 3 incipientes, un fase 3, publicado en octubre del 2023, donde se valoran 2 cursos de tratamiento de teplizumab durante 12 días por vía intravenosa frente a placebo, y el objetivo era demostrar un cambio de la función de la célula beta basal midiendo el nivel de péptido C, y en la semana 78 se ve claramente cómo frente a placebo hay un incremento de los niveles de péptido C, de tal manera que el 95% de los pacientes tratados con teplizumab mantienen un pico de péptido C superior a 0,2 picomoles mililitro frente al 79% que estuvo con placebo. No hubo diferencias en los objetivos secundarios de dosis de insulina, de hemoglobina glicosilada, de tiempo en rango por encima del 70% o de hipoglucemias, pero por el contrario sí que hubo lógicamente un incremento en los efectos secundarios. Por tanto, y para finalizar, ¿qué nos va a aportar prevenir o retrasar la diabetes tipo 1? Pues por un lado, intentar que las dosis de insulina sean menores, y si conseguimos retrasar el inicio de insulinoterapia con menor riesgo de hipoglucemias y menores restricciones en el estilo de vida, mejor. Mayor número de años en normoglucemia, reducción lógicamente de las complicaciones a largo plazo, y por supuesto esto va a condicionar una mejor expectancia de vida en las personas con diabetes tipo 1. Muchísimas gracias, Sharona. Y pues damos paso pues, al doctor Luis Castaño, que le vamos a hacer pues, las preguntas si realmente tenemos marcadores para hacer el diagnóstico precoz, y si los tenemos, cómo utilizarlos para poder establecer cuándo, cómo y a quién intervenir una vez identificados estos pacientes. Vale, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Española de Diabetes por invitarme a dar este seminario. Yo, después de la excelente presentación de Roque y de Sharona sobre las estrategias que tenemos y los resultados que tenemos, yo voy a hablar de realmente si tenemos marcadores de diagnóstico precoz, cuándo deberíamos de plantearlos, cómo y a quién intervenir. No tengo conflictos de interés. Decir, como ellos ya adelantaban, que hace 100 años empezaba una era para las personas que tienen diabetes o que debutaban con diabetes, porque la insulina les cambiaba la vida. Hoy, 100 años después, podemos decir que, como hemos visto, empezamos a tener resultados con fármacos diferentes a la insulina, con lo cual podríamos, como ellos también han adelantado, encontrarnos en una nueva era. Una nueva era que esperamos que finalice con la curación de la enfermedad. A lo largo de los últimos años, como se ha visto en estas dos presentaciones previas, ha habido una carrera para intentar curar la diabetes, para disponer de fármacos, para conocer la historia natural, y lo que es evidente es que en este momento Europa y los países desarrollados están moviéndose con programas en muchos países que lo que pretenden es conocer y tratar a personas que tienen riesgo a diabetes o que debutan con diabetes en estas fases tempranas o con tratamientos que pueden modular el sistema inmune. Como centro de todas estas acciones que se están llevando, me gustaría destacar esta que es muy importante por lo que supone desde el punto de vista de estrategia. Italia, hace un mes aproximadamente, el Parlamento italiano aprueba y financia el screening a población general pediátrica, todos los niños para diabetes tipo 1 y para enfermedad celíaca. Es un programa que va a abarcar a todo el país y que empieza en el año 2024. Vemos entonces que la sociedad, los países se van moviendo, y lo que vamos a revisar ahora brevemente es, ¿vale?, si podemos intervenir, como se ha visto
en las ponencias anteriores, cuándo debemos hacerlo, a quién y sobre todo cómo podemos detectar o diagnosticar a estas personas sobre las que tenemos que intervenir. Roque presentaba lo que es la historia natural, que hace ya 30 años que se ha ido aclarando y que hablaba de una serie de estadios en los cuales los parámetros o los marcadores que tenemos van cambiando. En la primera fase, el estadio 0, en el que solamente hay respuesta inmune, en el que solamente hay riesgo genético, ahí lo único que tenemos son marcadores genéticos. Posteriormente, una vez que se activa la respuesta inmune, ya detectamos autoanticuerpos. Posteriormente a esos autoanticuerpos se pueden detectar alteraciones metabólicas hasta la última fase, el estadio 3, que es cuando es lo que llamamos la diabetes sintomática. También Roque comentaba que este esquema de la historia natural clásica de Eisenberg ya ha sido adoptado por la JDRF y ya está hablando de estadios tempranos en el desarrollo de la diabetes, estadios tempranos de diabetes tipo 1. Ya no hablamos de prediabetes. Es en el estadio 2, en el estadio que se ha utilizado los anti-CD3 con los resultados que comentaba Sharona. Estos datos o esta historia natural también aparece en las guías actuales tanto del ISPAZ como de la Asociación Americana de Diabetes, indicándonos el riesgo que una persona tiene de desarrollar una diabetes clínica cuando está en las fases anteriores. Aquí lo vemos, también lo presentaba Roque, y vemos cómo es muy importante saber que cuando una persona está en estadio 1 o en estadio 2, su riesgo a 2 años es significativo. Con lo cual es muy importante saber que si estas personas van a tener una diabetes clínica o sintomática y están en una diabetes preclínica, ahí deberíamos de actuar. Quiere decir que si a la pregunta ¿cuándo tenemos que actuar? Pues posiblemente si en la fase de estadio 0 no podemos actuar porque no conocemos los factores ambientales, deberíamos de actuar en esta fase de estadio 1 o estadio 2. En estas fases, Sharona comentó algunos ensayos clínicos. El problema surge, vale, pues si ya sabemos cuándo actuar, la siguiente pregunta es ¿a quién debemos estudiar para identificar a las personas en estos estadios tempranos de diabetes tipo 1? Clásicamente se han hecho en muchos centros de referencia estudios en familiares de primer grado que sabemos que tienen un riesgo aumentado de desarrollar diabetes con respecto a la población general, pero con esto se conseguía detectar solamente al 10% de las personas que desarrollan diabetes. En este sentido, si nosotros queremos detectar al 100%, o sea, al otro 90%, deberíamos de centrarnos en el estudio a población general. Estamos hablando entonces de un número de población muy significativo. Esto es lo que está planteando y que comentaba previamente el Parlamento italiano y la sociedad italiana. Estudiar la población general para detectar estas fases tempranas de diabetes tipo 1, población general pediátrica. La pregunta surge, vale, pues si tenemos que estudiar a población general, ¿y cómo detectamos a estas personas? ¿Qué parámetros son los que tenemos? ¿Qué marcadores disponemos? Pues bien, clásicamente se han hecho o se han estudiado la presencia de autoanticuerpos. Es lo que de forma masiva se ha estudiado en familiares de primer grado. Son buenos marcadores, lo que pasa que son como los autoanticuerpos en un momento determinado pueden ser negativos y más adelante en la historia de la persona se pueden positivizar, pues habría que hacer cortes transversales. Habría que hacer análisis en un momento determinado, posteriormente pasados unos años, 3, 4 años volver a repetirlo y así de forma progresiva. Por otro lado, no conocemos a qué edad es la óptima para hacer este estudio. Si vamos muy temprano, algunos que todavía no se han positivizado no los detectaremos. Si vamos muy tarde, ya habrán debutado algunas personas con diabetes. Con lo cual, la técnica de autoanticuerpos es buena, pero no es completa.
Esto es lo que han hecho algunos de los estudios y esto, como decía, es lo que se ha utilizado sobre todo en estudios familiares. La otra opción que tenemos sería a esa población general hacerle un estudio genético para identificar a las personas que tienen riesgo genético. Así disminuiríamos el número de personas a las que tenemos que hacer autoanticuerpos y a esas personas que tienen alto riesgo genético seguirlas con autoanticuerpos. Esto nos permitiría seleccionar a la población con riesgo genético en momentos tempranos de la vida, como puede ser, por ejemplo, en el momento del screening neonatal. De esa forma, nosotros seleccionaríamos a las personas que tienen un riesgo genético y a esas personas disminuyendo el target que tenemos para continuar haciendo seguimiento con autoanticuerpos, y eso sería, desde el punto de vista económico y de resultados, mucho más rentable. Hay otros estudios que también han hecho esta estrategia. En nuestra experiencia, los autoanticuerpos es un buen marcador. En nuestra experiencia, el 90%, perdón, de las personas que debutan con diabetes tienen autoanticuerpos, uno o varios autoanticuerpos positivos, y sabemos que cuando tienes autoanticuerpos positivos, estudios del grupo alemán y de otros países, la persona acaba evolucionando a diabetes a lo largo de los próximos años. Existe distintos aspectos que tenemos que tener en cuenta, como es la metodología. La técnica clásica que se ha utilizado es el radiobinding. El problema que tiene esta técnica es que no es buena para aplicarla en grandes cantidades, en estudios masivos. Hay otras técnicas. Es una técnica muy sensible, el radiobinding, pero que consume bastante suero, con lo cual realmente tiene una limitación, y ya digo que para estudios masivos no es muy práctica. Existen otras técnicas que en función del autoanticuerpo pues tienen mejor o peor sensibilidad. El ELISA, que es bueno para los anti-GAD, los anti-A2 o los anti-zinc, no funciona para los anti-insulina, con lo cual realmente no nos soluciona el problema. Existen otras técnicas que en este momento se están analizando, y lo que pensamos es que posiblemente una combinación de varias técnicas nos permitirían llegar a unos resultados fiables. Hacer posiblemente un estudio por ELISA, por inmunoprecipitación o por aglutinación, y si se confirma que tienen positivo, confirmarlo con radiobinding. En nuestra experiencia también depende qué target de persona sea la que se vaya a estudiar. Los estudios generalmente se plantean en niños. En niños sabemos que tanto los anticuerpos antiinsulina, los anti-IA2, los anti-zinc son positivos en relación, más positivos que en población adulta. Sin embargo, los GAD son más sensibles en población adulta. En cualquier caso, en la población general casi siempre es menos del 1%, con lo cual su sensibilidad y especificidad suele ser buena. En cualquier caso, las estrategias, ya digo, variarían en función de la edad. Posiblemente en edad pediátrica una combinación de los 4 anticuerpos sería una combinación buena. Con respecto a la genética, yo hablaba de que habría que detectar factores de individuos que tengan riesgo alto de desarrollar diabetes. Cuando se estudia los genes asociados a la diabetes, fundamentalmente el HLA, nosotros podemos definir personas con bajo riesgo, que son personas de la población general o que tienen un HLA de protección, o que son familiares de primer grado, que de por sí ya tienen riesgo, pero si tienen un alelo HLA protector, pues les baja considerablemente el riesgo. Después está el riesgo intermedio, en el cual hablaríamos de aquellas personas que tienen HLA de riesgo, por ejemplo, la presencia de R3, de R4, o el estudio de distintos genes, después comentaremos esto, un alto score de riesgo genético, o el propio familiar de primer grado. Y por último, tenemos personas que tienen muy alto riesgo, que son familiares de primer grado con HLA de riesgo, o sea que se suman 2 factores. Primero, familiar de primer grado y además tienen HLA de riesgo, varios familiares de primer grado, o muy alto riesgo, como pueden tener, por ejemplo, los gemelos o hermanos con HLA idéntico.
En función de la estrategia que nosotros vayamos a establecer, pues utilizaremos un riesgo u otro. En principio, si queremos tener un riesgo a diabetes moderado, pero que sea bastante selectivo de la población diabética, posiblemente deberíamos de ir al HLA de riesgo o a un score de riesgo genético. Porque si vamos a grandes familiaridades o HLA idéntico, etcétera, el número de personas que nos debutan sería este y es muy bajo, con lo cual realmente yo me quedaría con estudios de HLA o un score de riesgo genético de riesgo sin más. En unos estudios que hemos realizado, vemos que, por ejemplo, si nosotros, siguiendo esta idea, cogemos dos alelos de riesgo, o sea, personas que tengan DR3-DR4, DR3-DR3 o DR4-DR4, captaríamos al 50% de las personas, de los niños que hacen diabetes, y es muy bueno porque es muy específico. Solamente en población adulta con estas características tenemos el 1%. Es verdad que ahí perderíamos el otro 50%. Si queremos mejorar esa sensibilidad, podemos añadir un alelo de riesgo, pero ahí perderíamos especificidad. Vemos que podemos subir hasta un 90% de las personas buscando dos alelos de riesgo o un alelo de riesgo, tendríamos el 91% de las personas que hacen diabetes, o sea, podríamos pescarles a casi todos, pero tenemos la desventaja que tendríamos que seguir a un 37% de personas de la población general, que a la larga no parece que desarrollen diabetes. Tenemos que sopesar si queremos seleccionar a todos o si queremos seleccionar a la mayoría o tenemos que seguir a un grupo un poco superior. Esto cambia si el target de screening fuera adultos, porque de esa sensibilidad del 91% en adultos bajaríamos al 76%. No obstante, en la población general está en un 37%, con lo cual, en cualquier caso de los dos, bien niños o bien adultos, pues sería una buena estrategia buscar alelos de alto riesgo en conjunto con de riesgo moderado, que sería la presencia de DR3-DR4, DR3-3, DR4-4 o DR3-DR4. Hoy en día, todo esto es lo que conocemos con relación al HLA, pero sabemos que aunque el HLA es el gen o los alelos que más riesgo dan, más del 50% del riesgo genético lo da el HLA, existen otros genes que dan efectos más menores, podríamos decir, pero que también pueden ser significativos. Hoy en día, las nuevas técnicas de biología molecular nos permiten hacer análisis conjunto de el HLA y con otros polimorfismos, lo que llamamos definir un polygenic risk score, un score de riesgo genético, analizando distintos genes, y vemos que el área bajo la curva se mejora con respecto a lo que nosotros obtenemos con el HLA solamente. Quiere decir que si técnicamente podemos, estaría mejor analizar o definir el riesgo a partir de un score de riesgo genético que a partir del HLA. Técnicamente hoy en día es posible y además la tecnología nos está permitiendo hacer estudios masivos de forma significativa. Hay distintos estudios a lo largo de los países que se han realizado simplemente con estudio de autoanticuerpos, y hay otros que lo que estudian son, primero, definen el riesgo genético para disminuir el target que después hay que seguir con autoanticuerpos. El riesgo genético se define a través del HLA o de un score de riesgo genético, que ya digo que supera ligeramente a simplemente el HLA. Y bueno, esta sería un poco la estrategia. Decir, como comentaba Sharona, que es importante. Hoy en día tenemos algunos fármacos que parece que están modulando, por lo menos de forma parcial, la respuesta inmune. Pero aún así, aunque no los tuviéramos, estudios como estos que presento aquí, que muestran que hay menos morbilidad al diagnóstico y a largo plazo en personas a las que se les hace, que provienen de un screening
en comparación con los que se les diagnostica el debut de forma habitual, se ve que la hemoglobina glicosilada es más normalizada, es más baja, y se ve que el riesgo de cetoacidosis ronda el 3-4% o 10% cuando hacemos el screening, cuando en población infantil, por ejemplo española, rondamos el 40 o el 50% de la cetoacidosis a los debuts. Por otro lado, siempre se ha comentado mucho que quizás se creaba mucha ansiedad en las familias a las que se les informa de que tienen riesgo genético o que tienen autoanticuerpos. Pues bien, este estudio, Frida, es muy interesante porque muestra que aun cuando efectivamente a las madres se les crea cierta ansiedad, esa ansiedad a los 12 meses de haberles dado la noticia se ha normalizado. Y en cualquier caso es considerablemente menor que la ansiedad o el estrés que se crea cuando a un padre, a una madre, se le dice que su hijo debuta con diabetes. Con lo cual, realmente, el tema del estrés, la ansiedad, no está justificado para no hacer screening. Esto unido a que en este momento tenemos fármacos que parece que empiezan a modular la respuesta inmune, pues realmente nos está planteando que debemos de esto. En cualquier caso, ¿cuándo? Pues sabemos en estadios 1 o fases 1 o 2. ¿A quién? Posiblemente deberíamos de centrarnos, si queremos detectar la diabetes en el 100%, a la población general. ¿Y cómo diagnosticar? Pues yo ponía que bien combinación de autoanticuerpos y genética, o bien si es un grupo más pequeño, si ya hemos detectado un riesgo genético, bien porque son familiares o bien porque tienen ya hecho un estudio genético, pues seguirles con autoanticuerpos de forma periódica. Esto es lo que se está haciendo en Europa. Europa, a través de la Comisión Europea, en este momento está lanzando y financiando programas de diagnóstico. Lo que llama la atención en este mapa que presentaba la doctora Chantal Mathieu este año en la EASD es que España realmente tenemos que ponernos las pilas en este tema porque vemos que no aparece en blanco. Acabo ya repitiendo que la forma de actuar, cuándo actuar, sería en el estadio 1, en el estadio 2. A quien estudiamos, pues a población general y o familiares de primer grado, y utilizando este doble conjunto de marcadores genéticos y autoanticuerpos. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y vamos pues entonces a la última ponencia, que es a cargo de Iria Gómez Touriño, que es investigadora y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela y que nos va pues, a abrir el futuro que tenemos en la prevención de la diabetes tipo 1. ¿Por dónde iremos en el futuro? Bueno, pues comentaba que muchas gracias por la invitación, en especial a Antonio desde la SED. Y nada, es un placer hablar justo detrás de los expertos que han hablado, explicándonos perfectamente pues, cuál es el presente y cómo podemos hacer cribados. Y en mi caso yo os voy a hablar de cuál es el futuro en la inmunoprevención, en la terapia de la diabetes tipo 1. Y no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, pues un poco para recordar, aunque en realidad ya ha quedado bastante claro en la primera charla, pero quería recordar un poco cuáles son los mecanismos moleculares que están implicados en la patogénesis de la diabetes tipo 1, para en algunos de los conceptos que explicaré a continuación, pues para que lo tengamos más o menos fresco. Como sabéis, en el modelo actual o el clásico, se parte de que algunas de las células beta de los páncreas de personas que van a desarrollar diabetes tipo 1, algunas de esas células mueren, aún está por determinar cuál es la causa. Lo que ocurre entonces es que proteínas derivadas de las células beta, autoantígenos, son captados por células dendríticas residentes del tejido. Una vez que han captado esas proteínas, lo que hacen es procesarlas, es decir, partirlas en pequeños segmentos denominados péptidos o epitopos peptídicos, y cuando migran al ganglio linfático pancreático, lo que hacen es presentar esos epitopos. Voy a utilizar el puntero. Exacto. Lo que hacen es procesar esas proteínas y presentarlas a través de las moléculas de HLA a linfocitos CD4 y CD8. Como ya sabéis, los CD4 son los colaboradores, los que, digamos, que controlan la respuesta inmunitaria y la dirigen en un sentido u en otro. En este caso, hace una respuesta tipo proinflamatorio.
y los linfocitos CD8, que son los citotóxicos. ¿Frente a qué reaccionan? Los antígenos habituales, autoantígenos, proinsulina IA2, GAD65 y ZNT8, aunque hay otros que también han sido definidos. A continuación, estas células viajan a través de la sangre, es donde las podemos, digamos, capturar para analizarlas, y cuando llegan a los islotes, como las células beta tienen moléculas de HLA, pueden presentar estos mismos péptidos a los CD8, los cuales son citotóxicos y provocan la muerte de más células beta. Además, las células CD4 han pasado a ser CH1, producen más citocinas proinflamatorias, y lo que tenemos es una perpetuación de este ciclo que ocurre mucho tiempo antes del debut diabético. Además, tenemos también a los linfocitos T reguladores que, recordemos, tienen la misma especificidad antigénica que estos de aquí, sin embargo, tienen una función reguladora que pudiendo inhibir esta respuesta autoinmunitaria. En cuanto al pasado y al presente, ya hemos escuchado en dónde estamos, por lo que yo no me voy a repetir, y he puesto esta diapositiva aquí que, aunque no se ve bien, solo quería ver la cantidad de rojo. El rojo se refiere a los ensayos clínicos que no han tenido una eficacia suficientemente elevada que indique que pueden progresar a la siguiente etapa, el tratamiento de los pacientes. Tenemos aquí, bueno, por poner un par de figuras diferentes de artículos distintos, ¿no? Por lo tanto, para hablar un poco del futuro de la terapia de la diabetes tipo 1, yo recomendaría, por si no estáis familiarizados con este documento, la JDRF, la Fundación para Investigación de Diabetes Juvenil de Estados Unidos, elabora periódicamente pues, una especie de informes, ¿no?, donde evalúa el estado del arte en la investigación y tratamiento de la diabetes tipo 1 y propone unas áreas en las que es necesario llevar a cabo más investigación, tanto fundamental como translacional. Tienen un par de estrategias importantes. La primera es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de la cual no hablaré hoy, pero en la que se habla de los diferentes puntos en los que la tecnología debe mejorar, por ejemplo, pues a nivel de bombas de insulina, por poner un ejemplo, ¿no? Y la otra estrategia de la que me baso hoy para decir cuál sería el futuro del tratamiento es la estrategia de las curas, de Cures Strategy. Teniendo en cuenta este modelo de estadios, lo que propone esta estrategia de curas, ¿no?, es que si tenemos en cuenta los diferentes estadios de la diabetes tipo 1, ya muy bien conocidos, hay 3 áreas en las que hay que desarrollar un esfuerzo importante, ¿no?, para que podamos seguir avanzando. Uno sería el screening, de que ya nos ha hablado Luis, y yo os voy a hablar de lo que son la parte de generar o tener nuevas terapias modificadoras de la enfermedad que realmente sean eficaces y efectivas, y también terapias celulares, de las que todavía no hemos hablado en el día de hoy. En este caso se refiere a terapias que mejoren la salud, la regeneración de la célula beta. Por lo tanto, he dividido mi charla en estas 2 partes: las terapias modificadoras de la enfermedad o diabetes y las terapias que ayudan a la célula beta. Para estas terapias, lo que propone la JDRF, ¿no?, es partir de algo más realista, algo más aspiracional o utópico, en el que necesitaríamos, en primer lugar, tratamientos que permitan retrasar la progresión de la enfermedad. A continuación, lo ideal sería que detuvieran esta progresión, que pudieran revertir la progresión para finalmente alcanzar una independencia total de la insulina. Por eso pues, ponen que es en principio aspiracional. No voy a entrar en detalles clínicos de cuáles deberían ser los niveles en cada una de estas etapas, pero sí que hay una recomendación de cuáles son los campos en los que hay, digamos, un mayor progreso y un mayor potencial. Serían 3. Por un lado, el desarmar los procesos autorreactivos, teniendo en cuenta que la diabetes tipo 1 es una enfermedad de origen autoinmunitario con consecuencias metabólicas. Lo clave aquí sería impedir esa respuesta autoinmunitaria, que, como veremos a continuación, está principalmente mediada por linfocitos T. Una alternativa, que no es necesariamente excluyente respecto de la otra, es aumentar el proceso de regulación del sistema inmunitario, es decir, terapias que mejoren esta regulación que no es correcta en los pacientes. Y la tercera también consistiría en desviar estos procesos inflamatorios. Si recordamos la primera diapositiva, en la que indicaba que los linfocitos vuelven al páncreas,
y secretan una serie de citocinas proinflamatorias que lo que van a hacer es mantener este ciclo. Si somos capaces de detener ese ciclo, aunque no podamos impedir la autorreactividad, esto también podría promover la supervivencia de las células beta. En cuanto a estas terapias modificadoras de la enfermedad, ¿qué dianas se están valorando? Bueno, se han valorado, ¿cuáles se valorarían en el futuro? Algunas de ellas ya se han hablado hoy, así que no entraré mucho en detalle. En esta diapositiva es una revisión en Science, es un conjunto de revisiones que recomiendo, aunque tienen un par de años, están bastante actualizadas dentro de los cambios del último año y medio. Si nos centramos aquí en este eje principal, que sería la interacción entre la célula beta y el linfocito T efector, a través del reconocimiento del autoantígeno, la diana clave sería entonces este linfocito efector. ¿Qué podríamos hacer? Podemos inducir apoptosis o inducir el llamado agotamiento o exhaustión. También se puede impedir que se active este linfocito T o, por ejemplo, que produzca citocinas que pueden hacer que este ciclo de proinflamación se perpetúe. También podemos ir un paso atrás e impedir que estas células virgen se activen, o bien con su mecanismo, o impidiendo que las células presentadoras de antígeno presenten dicho antígeno. Bien sean células B o, aunque aquí no aparece, pues otras, las células dendríticas, por ejemplo, o los macrófagos. También podemos, digamos, destruir estas células presentadoras y por lo tanto no tendría lugar esta activación, o podemos aumentar el número o mejorar el fenotipo de los linfocitos T reguladores para que controlen toda esta respuesta. Y por supuesto, como hablaré al final, ayudar a la célula beta. Lo importante en estas terapias es que sean muy específicas, es decir, si tenemos en cuenta terapias que sean únicamente inmunosupresoras a nivel sistémico, por ejemplo, eliminar todos los linfocitos T o provocar un estado de agotamiento en todos ellos, sabemos que tiene una serie de efectos secundarios, al igual que eliminar todas las células B, y que, por supuesto, hay que tener en cuenta si esto es el coste-beneficio es suficientemente elevado. Bueno, bajo en este caso. A continuación tendríamos, aumentando el nivel de especificidad, ¿no? Terapias cuya dianas sean precisamente algunos de estos mecanismos alterados, por ejemplo, pues, la presentación antigénica, la coestimulación, etc. Después tendríamos las terapias celulares en verde, por ejemplo, pues, la infusión de linfocitos T reguladores policlonales. Finalmente, las más específicas, de las que luego hablaré un poco más, son las terapias basadas en antígeno específicas, por lo que realmente estaríamos actuando precisamente aquí, impidiendo este daño en la célula. Tengo aquí un par de tablas de esta referencia, no es que se vean muy bien, pero tampoco mi objetivo es leerlas y contaros todo lo que pone ahí. Simplemente son las terapias modificadoras de la enfermedad que están ahora mismo en curso y que se refieren a las dianas que he mencionado previamente. Por ejemplo, en cuanto a las citocinas, tenemos ensayos en curso que ya se han mencionado, por ejemplo, de anti-TNF, que como sabéis es un fármaco que funciona muy bien en otras enfermedades autoinmunitarias más sistémicas, por así decirlo, que la diabetes tipo 1, como puede ser la artritis reumatoide, por lo que, por ejemplo, moléculas pequeñas que disminuyen la secreción de las citocinas o monoclonales podrían ayudar a que el ambiente sea menos proinflamatorio. Y lo opuesto también sirve, es decir, a agonistas citocinas como interleucina 2 o 10 que favorezcan el desarrollo de linfocitos T reguladores. Tenemos también aquí la diana más habitual, que es eliminar los linfocitos T efectores o también inhibir su activación. Y un poco inspirándose en el campo de la inmunoterapia en cáncer, donde han tenido mucho éxito los inhibidores de los puntos de control, también se habla aquí de anticuerpos que puedan modular estos puntos de control, si bien el problema es que podrían tener como efectos secundarios un aumento en la incidencia de tumores o de enfermedades infecciosas, al estar levantando el freno que tiene puesto el sistema inmunitario. Al estar frenando, perdón, el sistema inmunitario. Tenemos también las terapias celulares basadas en linfocitos T reguladores. Hay mucha variedad. Yo diría que los más de moda serían los CAR-Tregs, es decir, los CAR, que bueno, pues sabemos todos lo que son, ¿no? Estas células modificadas con receptores quiméricos, pero que además lleven un TCR específico de un autoantígeno, por lo que estaríamos introduciendo linfocitos reguladores específicos del autoantígeno.
por lo que estaríamos indicando al sistema inmunitario que debe de controlar la respuesta autoinmunitaria contra ese péptido en concreto. Tenemos también los antagonistas de célula B, es decir, matar todos los linfocitos B. Terapias específicas de autoantígeno, explicaré un poco más a continuación. Pueden ser pues, péptidos, nanopartículas, sustancias tolerogénicas que hagan que el sistema inmunitario pase de estar en modo hipersensibilidad y autoinmunidad a una fase más tolerogénica. Y luego otros incluyendo la regeneración de células beta de la célula a continuación. Lo importante aquí es que la ventana de oportunidad no es muy amplia. Si os fijáis, la eficacia se postula que se reduce bastante en el momento del debut, de ahí la importancia de los cribados y que los ensayos clínicos tengan lugar ya pues, en estadios más tempranos posibles. Y también es posible, no, es muy probable, es un hecho, que dependiendo del tipo de tratamiento, tengamos que es posible que funcione mejor en una etapa y no en la otra. En concreto, con las terapias específicas de antígeno, no es que hayamos inventado la rueda, por así decirlo, en la diabetes tipo 1. La inmunoterapia específica de antígeno es lo que se ha llamado de siempre la vacunación en alergias, ¿no? Que no es más, por poner un ejemplo, en la alergia alimentaria a las proteínas transportadoras de lípidos, a las frutas con hueso. En este caso, el tratamiento consiste, lo explico a veces en clase en la universidad, en zumo de melocotón, ¿no? Si uno tiene alergia frente al melocotón, lo que se hace es dar cantidades muy pequeñas e irlas incrementando a lo largo del tiempo durante bastante tiempo. ¿Qué hacemos de esta manera? Estamos activando esos linfocitos T que son hipersensibles, que reconocen como extraño algo que no debieran, muy símil, muy semejante a la autoinmunidad, y por lo tanto lo que vamos haciendo es eliminando esas células autorreactivas que responden. A medida que progresa el tiempo, somos capaces de eliminar prácticamente todas esas células específicas de, en este caso, este alérgeno. Basado en eso, por lo tanto, hay muchas aproximaciones diferentes que intentan desarrollar terapias específicas de antígeno porque, en principio, deberían tener menos efectos secundarios. Hay diferentes aproximaciones, por ejemplo, basadas en ADN, es decir, en inyectar lo que es el ADN codificante o el ARN mensajero para el antígeno de interés. También hay algunos ensayos, tanto oral como subcutáneo, intramuscular, en el que se administran cantidades conocidas de proteínas o péptidos que se sabe que son autoantigénicos en diabetes tipo 1, también basadas en nanopartículas o en liposomas, los cuales tienen la ventaja de que son pequeños y suelen tener una biodistribución bastante elevada. Los factores a considerar, de nuevo, también los relacionados con el cribado, la predisposición genética o la edad. No es lo mismo, algunas de estas terapias no funcionan igual en diabetes tipo 1 que debuta en infancia que debuta en adultos. Normalmente supone que haya varias dosis que se tienen que administrar a lo largo del tiempo y los mecanismos son variados. Es decir, algunos lo que buscan es hacer que las células dendríticas sean tolerogénicas, por lo que cuando captan antígeno en páncreas y viajan a los ganglios linfáticos, lo que hacen es indicar que frente a este antígeno no hace falta desarrollar una respuesta porque no es peligroso, aunque el sistema inmunitario lo identifique. Algunos lo que hacen es favorecer el desarrollo de linfocitos T reguladores específicos del antígeno o hacer que los macrófagos pasen de M1 a M2. O, en algunos casos, los menos, el desarrollo de linfocitos B reguladores. Como os comentaba en la segunda parte de la charla, y que coincide con la tercera parte, por así decirlo, de la aproximación de la JDRF para curar la diabetes tipo 1, son las terapias celulares dirigidas a la célula beta. Y es que, como un poco se comentó previamente, la célula beta no es un testigo inerte en la diabetes tipo 1. Cada vez más, investigaciones de carácter fundamental en los laboratorios indican que la célula beta, por su propia naturaleza, que seguramente esta naturaleza sea ligeramente distinta en los pacientes, contribuye al desarrollo de la diabetes tipo 1. ¿Cómo es esto? Bueno, pues la célula beta es una célula que vive estresada, por así decirlo, porque se ve obligada a estar continuamente registrando los niveles de glucosa. Bueno, pero lo que estaba comentando es que esta liberación de quimiocinas lo que va a hacer es que haya una mayor insulitis, daño en las células beta y por lo tanto tenemos el ciclo que os había indicado al principio.
¿Qué opciones hay en estas terapias celulares? Pues de nuevo, la JDRF propone una serie de pasos a los que tendríamos que llegar de una manera utópica, pero hay muchos pasos previos realistas. El actual, el único, digamos, que realmente se ha probado en pacientes es el trasplante de islotes, que como sabéis tiene bastante buen efecto, quiero decir, hay un 50-100% de reducción en el requerimiento de insulina, pero tiene muchos problemas. El principal es que las células beta se van muriendo, entonces el sistema inmunitario las detecta y tenemos de nuevo autoinmunidad junto con inflamación y necesitan una inmunosupresión. Lo que se propone entonces es que en una primera generación habría una terapia de células beta desnudas, es decir, inyectar células beta directamente. El siguiente nivel, digamos, de una terapia mejor sería encapsular las células beta o bien pues, buscar unas alternativas que veremos ahora de andamiaje para idealmente tener una terapia de células beta en la que haya una reducción constante del requerimiento de insulina sin una inmunosupresión generalizada. ¿A dónde se tiende por este campo? Bueno, principalmente a utilizar células madre halogénicas o pluripotentes, también a los trasplantes xenogénicos de islotes de cerdo y luego al desarrollo de nuevas tecnologías de encapsulación, de andamiaje y también buscar sitios alternativos de implantación. Es decir, lo primero que necesitaríamos es, o lo que se necesita y hay muchos grupos trabajando en este campo, es obtener mejores fuentes de células beta. Actualmente lo único es a través de donantes cadáver de islotes pancreáticos, se recogen y se lleva a cabo el trasplante, pero hacen falta muchos donantes para un solo trasplante, por lo que no es muy efectivo, ¿no? Por lo tanto, las alternativas que hay es la generación de islotes, perdón, la toma de islotes de cerdo son muy semejantes, pero está el problema de la zoonosis o de una respuesta inmunitaria frente a otra especie. Otra que es más prometedora y en la que se está invirtiendo además muchos recursos y mucho tiempo es la generación a partir de células pluripotentes de progenitores pancreáticos. Estas células progenitoras, por una parte, pueden diferenciarse in vitro para producir esta especie de células beta-like, por así decirlo, de manera que hay muchas células beta que se pueden utilizar para el trasplante. Y además, lo que también se han generado es esta especie de diseños, unos cerrados y otros abiertos para permitir que los vasos sanguíneos penetren dentro, en los que las células beta van protegidas, las células inmunitarias no pueden entrar para destruirlas, pero pueden secretar insulina. Y se permite que se diferencien in vivo. En segundo lugar, además hay que optimizar los lugares de trasplante y los biomateriales de los que están formados estos andamiajes. Aquí hay un ejemplo pues, de un andamiaje molecular y aquí un tipo de hidrogel para la administración subcutánea de islotes. En cuanto a los sitios de lugares de trasplante, los más obvios o más nos pueden sonar, por ejemplo, el hígado. También estaría intramuscular, intraperitoneal, omentum, la médula ósea, subcutáneo, la submucosa gástrica y, la verdad, no lo había oído hasta que empecé a preparar la charla, la cámara anterior del ojo, que en principio se propone porque es una zona inmunoprivilegiada. Es más difícil que ahí llegue el sistema inmunitario para destruir los islotes. Y finalmente, suponiendo que tengamos ya entonces muchas células beta en un sitio adecuado, tenemos que protegerlas del ataque autoinmunitario, porque recordemos que los pacientes siguen teniendo un sistema inmunitario que quiere destruir células beta. Lo actual tenemos una inmunosupresión elevada y una donación de islotes mezclados. Lo que se está trabajando ahora es en combinar terapias inmunosupresoras, un poco como las he comentado antes, más autoantígeno específicas que provoquen menos daño, o por ejemplo añadir linfocitos T reguladores o biológicos o pequeñas moléculas que puedan impedir la inflamación, junto con no inyectar las células beta desnudas, por así decirlo, sino aisladas, protegidas en un andamiaje, o por ejemplo con CRISPR-Cas9 poder editar el HLA de estas células madre para que tengan el mismo que el del receptor y así disminuir el rechazo. Por lo tanto, actualmente lo que podemos hacer es inducir cierta tolerancia con los DMTs, pero no es permanente, como hemos visto en las charlas de hoy. ¿Por qué no? Son normalmente antígeno específicas. Y por otra parte, la regeneración de células beta parece algo posible, aunque por sí sola no sería suficiente para detener el progreso de la enfermedad.
Por lo tanto, lo que se postula como el futuro del tratamiento de la diabetes tipo 1 es la combinación de terapias, o bien combinadas o bien secuenciales, una a continuación de la otra, para mantener esta eficacia que se ha observado en un corto plazo en la mayor parte de los ensayos que hemos visto hasta durante el día de hoy, ¿no? ¿Qué sería lo ideal entonces? Lo ideal sería que hubiera una conversación entre la célula beta y el sistema inmunitario, no una conversación como lo que hay en la enfermedad de hipersensibilidad, sino más bien iniciando con una terapia, por así decirlo, acondicionadora, en la que se inmunosupriman los linfocitos T o B de manera temporal o se reduzcan las proteínas proinflamatorias para, digamos, convencer un poco al páncreas de que baje ese nivel de inflamación y ahí es cuando se propone tratar con un agente inductor de tolerancia, una terapia antígeno específica, linfocitos T reguladores, péptidos, liposomas, etc. De esta manera, sería más sencillo o más probable que la respuesta autoinmunitaria se redujera mucho. Si además las células beta que quedaran no fueran suficientes, podrían añadirse agentes inductores de regeneración de las células beta para permitir esta mejora en la respuesta, porque aunque no lo he indicado aquí por cuestiones de tiempo, hay también muchos estudios que indican que las células beta, lejos de lo que creíamos que era que no se pueden dividir ni regenerar, sí que poseen esta capacidad in vivo de volver en sí una vez que dejan de atacarlas. Y nada más, muchas gracias y lista para responder preguntas cuando queráis. Muchísimas gracias, Silvia. Pues le pediría a todos que abráis pues, la cámara y el micrófono para que podamos oírlos. Tenemos muchísimas preguntas que realmente a ver cómo las puedo agrupar, porque si no, si vamos una por una, no salimos hoy de aquí. Tiene un problema el Roque Cardona, que está pendiente pues, de que le entreguen un premio y por tanto lo pueden llamar en cualquier momento. Por tanto, le vamos a dar quizás una preferencia inicialmente a él por si después se tiene que ausentar de lo que sería por la reunión. Entonces, hay un primer bloque de preguntas que van muy relacionadas con lo que sería cómo evaluar los estadios de la enfermedad o la progresión, mejor dicho, la progresión de estadio 1 a estadio 2, de estadio 2 a estadio 3. Quizás, Roque, pues sí, a ver tu opinión inicialmente en relación a esto y después la abrimos a los demás. Péptido C, proinsulina, hay laboratorios, y aquí ya incluyo a Luis y cualquiera de los que queráis participar, en los que realmente pues esta ratio proinsulina, péptido C, realmente esté disponible. Bueno, yo me remito un poco a la evidencia que hay publicado, sobre todo a nivel de la experiencia que hay de la red TrialNet y del grupo alemán de Annette Ziegler. Una vez efectuado el estadiaje mediante la determinación de anticuerpos en test de tolerancia a la glucosa, la determinación de glucosa y la clínica, las recomendaciones de la glucosa, si bien se ha visto también que aunque el test de tolerancia a la glucosa es el gol estándar, también la determinación de hemoglobina glicada o bien la utilización de monitorización continua de glucosa podrían aportar para realizar este estadiaje. Por los datos del estudio FRIDA, pues se realizaba determinación secuencial cada 6 meses para valorar la progresión y realmente realizar este tipo de abordaje al final redundaba en que la transición hacia diabetes tipo 1, clínicamente activa, era una transición más suave, que se podía prevenir la cetoacidosis diabética y eso al final redundaba también en una mejora de tranquilidad para la familia, como bien ha explicado antes Luis Castaño. Luis, ¿algo relacionado con la determinación de estos del péptido C, Sí. proinsulina para evaluar la progresión de estadio? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Roque. Yo creo que el estadio 1 tiene no tiene alteraciones metabólicas detectables y el estadio 2 hablan de hiperglucemias ocasionales, disglicemias ocasionales.
comentan ellos. No hablan de valores de proinsulina, no se plantean valores de péptido C, que realmente son parámetros que ya se aplican fundamentalmente al estadio 3, que es cuando ya está el debut. En el estudio Frida que comentaba Roque, efectivamente, lo que ellos hacen la valoración con sobrecargas orales, hemoglobina glicosilada y esto, pero es para ya definir el estadio 3, si ya está en estadio 3, pero no, si tú ya tienes em, una alteración en la sobrecarga oral o una hemoglobina glicosilada alta, ya estás en un estadio 3, podríamos decir que todavía no puedes no tener clínica, pero ya tienes, si ya tienes una hiperglucemia mantenida, ya tienes una diabetes clínica, ¿eh? Entonces, pero no se centran en proinsulina y en péptido C. Perfecto. Hay otro bloque de preguntas que, bueno, muchísimas relacionadas con cómo hacer el despistaje, pero quizás, pues, y esto también le vamos a dar la oportunidad a Roque y después ya abro por si él lo tiene que llamar. Eh, Hay varias preguntas relacionadas cómo hacerlo o si debemos hacerlo en todos los familiares de pacientes con diabetes tipo 1 y cómo hacer el seguimiento en estos pacientes y después, pues si realmente pues, hay anticuerpos positivos, ¿qué les explicamos, qué les decimos a estos pacientes? Roque, y después lo abrimos a los demás. Bueno, en relación gracias por esa pregunta muy interesante. En relación a la experiencia que existe por la red de TrialNet, la guía de la Sociedad Americana de Diabetes recomienda el screening, el despistaje a familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1. La guía de la ISPAD no es tan clara en ese sentido y a nivel de estrategias generales a día de hoy en Europa todavía no están bien definidas, no están bien recomendadas. Podríamos abrir un debate sobre si el screening ha de realizarse a población general o a familiares de diabetes tipo 1. Yo creo que la posibilidad de tener terapias modificadoras de la enfermedad, lo que realmente va a cambiar cómo nos aproximamos a y una vez realizado ese despistaje, en el caso de que encontrásemos anticuerpos positivos, pues las guías, la experiencia, sobre todo también del grupo alemán, lo que recomienda es un seguimiento y evaluación periódica 6 meses. Aunque el gol estándar, como decía antes, el test de tolerancia a la glucosa, cada vez se están definiendo más métricas en relación a la monitorización continua de glucosa. Yo creo que es un método que es efectivo y probablemente sea mucho más barato que la determinación de TNG. Sí, yo con esto me gustaría añadir que es verdad lo que comentaba Roque de las guías, es verdad que el ISPAD todavía no se ha definido, pero tenemos que tener en cuenta que la guía del ISPAD es del 2022, de hace un año, y esto está cambiando mucho en los últimos meses. Yo creo que con los resultados que tenemos ya en este momento y sobre todo, no tanto porque es verdad que todavía no tenemos este tipo de fármacos para tratar de forma asistencial a los pacientes aquí en Europa, en Estados Unidos sí, pero aquí en Europa todavía no lo tenemos. Pero yo creo que con lo que se consigue evitando las complicaciones al debut, fundamentalmente la cetoacidosis, creo que en este momento sí que estaría indicado hacer por lo menos estudio en familiares de primer grado, fundamentalmente pediátricos, niños, hijos. Creo que estaría indicado. Lo que hay que tener en cuenta es que evidentemente está indicado siempre que tengas acceso a que tengas una tecnología de autoanticuerpos que sea válida y que tengas un apoyo desde el punto de vista clínico de que puedas asesorar bien a las familias. Nosotros llevamos años haciéndolo y bueno, pues la información a las familias, como todo, aprendiendo. Entonces yo creo que no podemos esperar, sobre todo en familiares de primer grado, a tener un fármaco para empezar a hacerlo. Creo que necesitamos un aprendizaje, un abordaje, una organización dentro del sistema sanitario y tener una tecnología
que sea fiable en nuestro entorno. Ya digo que eso es importante para decidir hacerlo. Si lo tienes, habría que hacerlo adelante. En el caso de la población general, yo creo que, bueno, es verdad que Europa se está moviendo muy rápido. Vamos a De esperar, Luis. nuevo, Hablamos después de población general. Vamos a centrarnos ahora vale. en pacientes. Sharona, ¿qué le dice? Perdona, Tony, solo por Sí. matizar lo que decía antes Luis, la ISPAD actualiza las guías clínicas cada 4 años, pero de forma excepcional, con la irrupción de las terapias modificadoras de la enfermedad, va a ser una nueva actualización del capítulo de estadios de la diabetes para el año 2024. Con lo cual, como decía Luis, las cosas se están moviendo. Sharona, tú que ves pacientes y te puedes encontrar en la situación, ¿qué le explicamos a un paciente pues, que tiene anticuerpos positivos y si en este momento pues, no le podemos ofrecer un tratamiento? Bueno, pues efectivamente es un poco complicada la situación porque el explicar que la positividad de anticuerpos, sobre todo si tiene más de uno, aunque tenga normoglucemia, puede dar lugar en un futuro a una diabetes tipo 1, pues, y que no le podemos ofrecer nada por el momento, simplemente es recomendarles un seguimiento por parte del facultativo que le lleve, ya sea atención primaria o endocrino no creo, porque no siempre vamos a poder seguir a estos pacientes, pero que sí que hay que hacer una evaluación del metabolismo hidrocarbonado de forma periódica. Otra situación es aquella donde nos encontramos pacientes con autoanticuerpos positivos y con disglucemia, que, como bien comentaba Roque, la posibilidad de una monitorización continua de glucosa, donde sabemos que determinadas glucometrías, un porcentaje del tiempo por encima de 140 miligramos de cilitro, pues bueno, pues sí que parece que predice el que vaya a desarrollar con prontitud un estadio 3. Por tanto, yo creo que hasta que no dispongamos de los tratamientos, tenemos que tranquilizar a los pacientes, pero con seguimientos periódicos. Tenemos una pregunta relacionada pues, eh, con verapamilo, que lo dice Kusana Alcadi y que va dirigida precisamente a ti, pues, Sharona, en cuanto a las alteraciones electrocardiográficas que se han encontrado en los pocos pacientes que han participado en los ensayos y que ella dice que los etiquetan de leves, pero que a ella le parece que el alargamiento del PR que probablemente no se debería considerar así. No sé si tú realmente tienes información al respecto o si ha habido algún problema más serio. En principio tengo las mismas, sé lo mismo que la persona que ha preguntado. La verdad que en el ADA hubo una sesión súper interesante del verapamilo y la verdad que la ponente daba mucha seguridad y tranquilidad en cuanto a efectos secundarios, diciendo que realmente era un fármaco seguro y que no les había dado ningún tipo de efecto adverso severo, pero lógicamente esas alteraciones electrocardiográficas habrá que seguirlas. Siempre comentaban también el tema de la hipotensión, que realmente no había habido efectos importantes en la hipotensión. Yo creo que es un fármaco que hay que seguir estudiando y que probablemente nos pueda traer alguna alegría, sobre todo por el precio que tiene. Muy bien, Iria, tenemos preguntas relacionadas pues, con más el futuro y nos preguntan qué recorrido pensáis que tiene el abordaje de la inmunidad frente a avanzar en la regeneración de la célula beta, más que en usar otras fuentes de célula beta. Yo creo que es una de las claves. De hecho, el otro día aquí en Coruña vino Juan Domínguez Vendala hasta nada, como comentaba, que precisamente es uno de los abordajes, yo creo, del futuro, ¿no? Al final estamos viendo cada vez más que nos hemos centrado mucho los inmunólogos en este inmunitario y la gente de célula beta en lo que hace la célula beta. Y ahora por fin estamos empezando a conversar, ¿no? Ambos campos y realmente creo que el futuro va a estar en la combinación de terapias, terapias que permitan, por una parte, disminuir la respuesta autoinmunitaria y una vez que esa esté disminuida, poder intentar la regeneración de células beta, no solamente los trasplantes, de un poco de los que hablaba hoy, sino otras moléculas y liposomas y bueno, otras no por tiempo no había, que
permitan que esa masa de células beta, que en algunos pacientes es relativamente elevada, la que persiste, permitir que pueda regenerarse y que se alcance un mejor equilibrio. ¿Dirías la inmunoterapia, diríamos, en una etapa del proceso de la enfermedad y la recuperación de célula beta en otra etapa? La combinación también en las diferentes etapas. ¿Cómo lo ves el futuro en este sentido? ¿O todo a la vez desde el principio? Yo creo que quizás tendría que ser secuencial, en el sentido de que primero hay que arreglar lo que no funciona, por así decirlo, que la respuesta autoinmunitaria al final es una especie de hipersensibilidad, o así es como se suele clasificar, ¿no? Entonces, yo vería más bien una terapia en la que consigamos reducir el número o cambiar el fenotipo de los linfocitos T autorreactivos específicos de lo que sea. Podemos ir, por ejemplo, pues, por insulina o proinsulina, que parece que es el más habitual, o por GAD, aunque GAD hay más dudoso, hay mucha respuesta en gente sana contra GAD, así que seguramente habría que ir contra insulina. Y una vez que los biomarcadores, por ejemplo, niveles de activación de linfocitos o demás, hayan disminuido, entonces quizás tendría sentido la regeneración de célula beta. Si hacemos al revés o simultáneo, es posible que la regeneración de célula beta sea un poco lo que entra por lo que va saliendo, ¿no? Estamos regenerando células, pero se están muriendo al mismo tiempo y no conseguimos salir del bucle. Así que yo iría más bien por algo secuencial, el futuro. O sea que es difícil decir en qué etapa. Por eso tenemos que saber más sobre cada una de las etapas. Pero esto nos alargaría probablemente ya no quedarnos exclusivamente en la prevención, sino que a lo mejor estaríamos hablando también ya de tratar, ¿no? Exactamente. Si fuéramos capaces de decir en alguien que ya ha debutado, podemos proteger, por ejemplo, en la fase de luna de miel, ¿no? Que es una fase en la que se sabe que hay regeneración de célula beta. De siempre creímos que era un estadio terminal muy diferenciado en el que no era posible volver atrás. Se ha visto que sí, que las células beta pueden en condiciones adecuadas proliferar y además se ve que proliferan más, por ejemplo, en la luna de miel y como ahora está un poco esta línea que se sugiere que la diabetes tipo 1 es una relapsing remitting, ¿no? Una enfermedad en la que no es todo cuesta abajo, sino que son como pequeños bucles. Lo que, por ejemplo, pues quienes miden autoanticuerpos, hablamos el otro día con una pediatra que decía que a veces el mismo niño mete un nivel muy alto y a los meses muy bajo y luego muy alto, ¿no? Si podíamos ver un poco ese momento en que la respuesta autoinmunitaria parece más baja, quizás es ahí donde podamos también tratar y no solo prevenir, para poder ofrecer algo a los pacientes actuales, no solo a los pacientes futuros. Muchas gracias. Creo realmente pues fantástico el futuro que nos espera en esta área. Vamos entonces a la otra parte que os decía, que era ya no en familiares de primer grado, sino irnos a población general u otras poblaciones. Mi pregunta iba dirigida, por ejemplo, pues el que tenemos muchos pacientes con otras enfermedades autoinmunes, si creéis que realmente pueda ser otro target en el que ir a buscar con los pacientes de riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. Luis. Luis. Bueno, sí, yo creo que sí. Todos tenemos familias en las que hay personas con diabetes o con Addison o con tiroiditis, con lo cual yo creo que sí, o con enfermedad celíaca. Yo creo que sí, sí, bueno, después hablaremos de la población general, pero mientras que llega la población general, posiblemente familiares de primer grado y este tipo de familias donde hay un componente autoinmune importante, lo que siempre hemos llamado la enfermedad autoinmune mm, eh, endocrina, pues yo creo que sí, que tenemos que hacer screening. Y si vamos, Sarona, no sé si tenías tú, veo que estabas... No, no, estaba de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente que en esos pacientes con una carga autoinmune importante habría que hacer un despistaje. Muy bien. El HLA es el mismo. En la enfermedad autoinmune tipo 2, el HLA es el mismo, con lo cual realmente, y la gente que tiene enfermedad de Addison o que tiene tiroiditis, generalmente son pacientes que comparten el HLA con la diabetes, que es el DR3, con lo cual yo creo que sí, que es importante, ¿eh? Sobre todo en este momento en el que todavía no hemos dado el salto. Y Y No, perdona, yo y en esos siempre... pacientes, perdona Luis, y en esos pacientes, ¿cuántos autoanticuerpos medirías? ¿Los 4
Yo siempre hablo de 4. Es que medir, cuando existe la posibilidad de medir 4, medir 2 está más en función de qué es lo que me hace mi hospital, pero no realmente lo recomendable. Porque, bueno, si tú mides 2 y resulta que tienes 2 positivos, pues entonces ya chapó, ya lo tienes. Pero si te dan 2 negativos, pues no te quita que tengas otros positivos. Después hay otra cosa, en ese tipo de personas con varias enfermedades autoinmunes o con otras enfermedades autoinmunes, los anti-GAT a veces son positivos y no son específicos de diabetes. Una persona que tiene antiinsulina o tiene anti-A2 o anti-zinc, para mí tenga o no diabetes, eso es específico de que en un futuro va a hacer diabetes. Sin embargo, si tienes anti-GAT solo, puedes tener una tiroiditis y nunca desarrollar diabetes. Los Addison, las personas con enfermedad de Addison también tienen anticuerpos anti-GAT y la mayoría no desarrollan nunca diabetes. Quiero decir que los anti-GAT son muy sensibles, sobre todo en población adulta, para diabetes tipo 1, con lo cual es un buen marcador en adultos, pero a mí me gustaría tener otro. Entonces, yo siempre discuto con los laboratorios de bioquímica que ellos tienen 2 porque son los comerciales, ¿eh? Los que están automatizados, pero creo que si es posible hay que intentar llegar a tener 3 o 4 anticuerpos para poder hablar con criterio. Vamos entonces a la población general. Luis, tú quizás hablabas de quizás hacer el despistaje en 2 pasos, ¿no? Genético Sí, y después hacer pues, los autoanticuerpos. Si hacemos el genético, porque el problema es cómo llegamos a esa población, que no es algo fácil, ¿no? sí, Con las estrategias que hay ahora, por ejemplo, de estudios genéticos, en que, por ejemplo, pues en tumores, que aparte de el estudio genético específico por la patología que se está estudiando, se incluyen otros marcadores genéticos en esos pacientes, ¿verías que podía ser una estrategia de poder ir a mayor población que aquellos pacientes que se realiza el estudio genético por otro motivo realmente se pueda ampliar a estudiar pues estos marcadores de diabetes tipo 1? mira, yo creo que, bueno, es un tema que está cambiando mucho, ¿no? Pero yo creo que el screening en población general tiene que hacerse en edades pediátricas, ¿vale? Porque es donde nosotros controlamos más los genes de riesgo. Por otro lado, en principio llegará un día donde el screening genético primero, para hacer el screening podemos hacerlo con autoanticuerpos solo, pero deberíamos de estar repitiendo a toda la población el día que se haga a todos de forma periódica. Y eso es inmensamente, es poco coste-beneficio, porque cuesta mucho. Lo que tendríamos que hacer sería seleccionar a la población con riesgo genético y posiblemente llegaremos un día que el screening de genética de diabetes se va a hacer en el momento del nacimiento con el resto de los screening neonatales. Tú ahí seleccionas a una población que tiene riesgo genético, sin más, y a esa población de forma periódica, a los 2, 5 y 10 años, pues les harías autoanticuerpos. Haciendo eso, con el screening genético, nosotros nos quedamos con un 20%, 20-30% de la población general. Hemos disminuido un 70% a personas que ya no van a hacer diabetes porque no tienen genes de riesgo en un 90% de posibilidades. Vamos a perder ahí un 10% que nosotros pensamos que no van a desarrollar, pero puede que algún día la desarrollen. Pero el 90% de las personas que desarrollan diabetes tienen genes de riesgo. Con lo cual, habría que hacer ese screening genético. En este momento, posiblemente tendremos que empezar a hacerlo. En los países donde se está empezando a hacer, se están haciendo cortes en pilotos, porque eh, se están planteando, se hace estudio genético en población general en Suecia, resulta que lo hacen en una región de Suecia, se hacen en Israel lo mismo, quiere decir que son en áreas muy concretas. Yo creo que lo que se está planteando son pilotos o programas un poco centrados y que se están haciendo en un momento determinado de la infancia, porque si empezamos ahora en el nacimiento,
pues se nos van a hacer diabéticos todos los que están ya avanzados. Entonces yo creo que lo ideal sería hacer un programa, por lo menos empezar a los 4 o 5 años a hacer screening genético y a esas personas seguirlas con autoanticuerpos. Muy bien, tenemos más preguntas. Lo siento, pero es que estamos ya en las 19:40, que nos hemos estado pasando de tiempo. Entre otras cosas, yo me juego el de volver a Barcelona, con lo cual vamos a tener que dar por finalizado. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Yo creo que ha sido pues una exposición magnífica. Les pido disculpas, pues realmente por algún problema técnico, pero que yo creo que se ha ido solucionando. Creo que estamos en un momento realmente que es un hito, en el que nos podemos plantear que muchos de estos pacientes que ahora, pues realmente lo único que le podíamos decir que el futuro les ofrecía es tratamiento con insulina, pues el ver que haya esa vía que a lo mejor, pues dentro de no mucho, tenemos otras opciones de tratamiento de la diabetes tipo 1 que no exclusivamente será la insulina. Quiero agradecer también a Sanofi por el apoyo que nos ha dado pues para realizar este webinar, sin que haya pues, entrado en ningún momento en los contenidos. Y, por supuesto, pues a todos ustedes, pues darnos pues, un miércoles por la tarde aquí, en lugar de hacer otras cosas que seguro que son más placenteras, y emplazarles nueva sesión de set directo que realmente pueden, a través de la página web, ver pues, que tenemos una amplia oferta. Muchísimas gracias a todos.